La carretera de Mil Cumbres está llena de leyendas, luces que flotan, figuras que aparecen en la niebla y viajeros que aseguran haber perdido horas de sus vidas. Siempre pensé que eran solo cuentos, hasta que lo viví en carne propia. Esa noche, algo apareció frente a mi camión, algo que no era humano. Pero te advierto, esta historia no es para los débiles. Mi nombre es Héctor Torres. Tengo 65 años y he pasado la mayor parte de mi vida recorriendo las carreteras de México. Durante décadas fui camionero de carga pesada, un trabajo que me enseñó a respetar el camino y a temerle a lo desconocido. No soy alguien que crea fácilmente en historias de fantasmas o cosas fuera de este mundo, pero lo que me pasó en 1997, cruzando Mil Cumbres, es algo que no puedo explicar. Para quienes no conocen la zona, la Carretera del Silencio es uno de los trayectos más peligrosos y misteriosos de Michoacán. Se encuentra en Mil Cumbres, una región envuelta en densos bosques y niebla casi permanente. Las curvas son cerradas, los barrancos profundos y, de noche, el aislamiento es absoluto. Durante años se ha dicho que allí ocurren cosas extrañas. Luces que flotan en el cielo, figuras humanoides que aparecen de la nada, y relatos de viajeros que aseguran haber perdido horas de sus vidas sin recordar cómo. Yo siempre pensé que esas eran solo leyendas, hasta que las viví. Aquel viaje comenzó como cualquier otro. Transportaba frutas desde Celaya hacia Lázaro Cárdenas, un trayecto que me obligaba a cruzar Mil Cumbres en plena madrugada. Salí por la tarde, pero el clima estaba en mi contra desde el principio. La lluvia había dejado la carretera resbalosa y la niebla comenzó a bajar mientras me acercaba a las montañas. A eso de las 2 a.m., ya estaba completamente solo en el camino, sin un solo auto que me acompañara en la oscuridad. Recuerdo cómo la niebla parecía moverse de forma antinatural, casi como si estuviera viva, rodeando la cabina de mi tráiler. La visibilidad era mínima. Dependía únicamente de las luces frontales y el eco de mis propios pensamientos para mantenerme despierto. Fue entonces que vi la primera luz. Era una esfera brillante, como una estrella caída del cielo, suspendida entre los árboles al costado del camino. No era el faro de otro vehículo ni un reflejo. Esa luz tenía algo diferente. A medida que avanzaba, noté que la esfera parecía moverse conmigo, siguiendo el ritmo de mi tráiler. Me puse nervioso, pero decidí ignorarla y seguir adelante. Sin embargo, mientras avanzaba por una curva cerrada, la luz se adelantó y apareció justo en el centro del camino, bloqueándome el paso. Frené de golpe, los neumáticos chirriaron sobre el pavimento mojado y el tráiler se detuvo a pocos metros de aquella luz. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba comprender lo que estaba viendo. La esfera brillaba con un tono frío, casi hipnótico, y emitía un zumbido leve, como el sonido de cables eléctricos bajo tensión. Sentí que debía moverme, pero mi cuerpo se negaba a obedecerme. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando finalmente parpadeé, la luz ya no estaba. La carretera estaba vacía nuevamente, pero algo había cambiado. El reloj de mi cabina marcaba las 3:17 a.m. Había perdido más de una hora, y lo único que quedaba era un vacío en mi memoria y una sensación de inquietud que jamás había sentido antes. Sé que esto suena increíble, pero lo que viví después de ese momento fue aún más perturbador. Para entenderlo, debo contarles cómo comenzó todo. Ese día comenzó como cualquier otro. Me levanté temprano en Celaya, revisé el tráiler como de costumbre, los neumáticos, el motor, y aseguré bien la carga de frutas que debía llevar hasta Lázaro Cárdenas. Era un trayecto que ya conocía, aunque cada vez que me tocaba cruzar por Mil Cumbres sentía un ligero nerviosismo,
algo que nunca podía explicarme del todo. Salí de la ciudad cerca de las 5 p.m. La primera parte del viaje transcurrió sin problemas, pero al anochecer comenzó a formarse una ligera niebla en el horizonte. Por experiencia sabía que en las montañas la niebla podía volverse traicionera, pero decidí seguir adelante. El clima empeoró con una tormenta ligera que dejó la carretera resbaladiza, aunque no había tráfico que me complicara el paso. A medida que me acercaba a 1000 cumbres, ya entrada la madrugada, el entorno se tornó más inquietante. La niebla se hacía más densa con cada kilómetro que avanzaba, y aunque llevaba las luces del tráiler al máximo, apenas podía ver más allá de unos metros frente a mí. El silencio era absoluto. El motor del tráiler y el ruido de las llantas sobre el pavimento eran lo único que rompía aquella calma opresiva. Cuando el reloj marcaba las 2 a.m., lo vi. Al principio pensé que era el reflejo de las luces del tráiler en el parabrisas, pero pronto me di cuenta de que estaba equivocado. Una luz brillante apareció flotando entre los árboles al costado de la carretera, inmóvil pero intensa, como si estuviera observándome. Intenté mantener la calma y concentrarme en el camino, pero unos segundos después apareció otra luz y luego una tercera, todas alineadas en el cielo, moviéndose lentamente. Mi respiración se aceleró. Nunca había visto algo parecido. No era el faro de un auto ni el destello de un avión, y tampoco un reflejo natural. Estas luces tenían algo vivo. Una de las esferas descendió hacia la carretera, deteniéndose a unos metros frente a mí, obligándome a frenar de golpe. El tráiler chirrió sobre el asfalto mojado y me detuve justo antes de chocar contra ella. Era de un brillo pálido, frío, y emitía un zumbido constante que llenaba el aire a mi alrededor. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, una sensación de peligro inminente que no podía ignorar. De repente, la luz se apagó. Todo quedó en completa oscuridad, salvo por las otras 2 esferas que ahora flotaban detrás del tráiler, como si estuvieran observándome. Fue entonces cuando el motor de mi camión se apagó solo, las luces parpadearon y un silencio aterrador se apoderó de todo. Intenté encender el motor, pero no respondía. Me quedé sentado en la cabina, incapaz de moverme, mientras sentía cómo el aire parecía vibrar alrededor. El zumbido se intensificó y las luces comenzaron a parpadear con un ritmo extraño, casi hipnótico. En un instante todo se apagó: las luces, el sonido, incluso el reloj de la cabina. Cerré los ojos por reflejo, sintiendo que algo estaba a punto de suceder. Cuando los abrí, las luces habían desaparecido. El motor del camión encendió por sí solo y el reloj marcaba las 3:17 a.m. Había perdido más de 1 hora sin explicación alguna, y aunque intenté convencerme de que todo había sido una alucinación, sabía que no era así. Algo había pasado allí, algo que no entendía y que me perseguiría para siempre. El motor del tráiler rugía de nuevo, pero mi mente estaba lejos de tranquilizarse. Miré el reloj otra vez, esperando que mi vista me estuviera jugando una mala pasada, pero no. Había perdido más de 1 hora y no tenía ni idea de cómo. Por un momento pensé en detenerme en la orilla, pero la sensación de estar observado seguía ahí, como si algo en el bosque me estuviera acechando. «Solo sigue adelante», me repetí a mí mismo mientras retomaba el control del volante. El camino frente a mí estaba vacío, pero la niebla parecía más densa que antes, casi como si quisiera impedirme avanzar. Traté de concentrarme en el trayecto, buscando señales familiares que me indicaran cuánto faltaba para salir de esa maldita carretera, pero todo lucía diferente, extraño.
Después de unos minutos, comencé a notar algo que me puso los pelos de punta. Mi GPS, que siempre usaba para asegurarme de no perderme en las montañas, mostraba un recorrido incoherente. Según la pantalla, estaba dando vueltas en círculos, aunque las curvas del camino no coincidían con lo que veía en el mapa. Entonces lo escuché. Un sonido sutil al principio, como un zumbido lejano, pero que se intensificó rápidamente hasta llenar la cabina. Era el mismo zumbido que había escuchado cuando las luces aparecieron, un sonido que hacía vibrar los cristales y que parecía perforar mis oídos. Por reflejo, miré los espejos laterales, esperando encontrar algún vehículo detrás de mí, pero lo que vi me dejó helado. Una de esas malditas esferas estaba flotando a unos metros del tráiler, siguiéndome. Su brillo iluminaba la niebla, proyectando sombras alargadas sobre los árboles. Intenté acelerar, pero por más que pisaba el pedal, el camión no respondía como debía. El zumbido se intensificó, y fue entonces que sentí un cambio en el aire, como si todo el entorno hubiera cambiado. La carretera parecía más estrecha, y los árboles ahora estaban tan cerca que sus ramas rozaban los laterales del tráiler. Sabía que algo no estaba bien, que lo que estaba experimentando no era normal. Apreté el volante con fuerza, intentando mantenerme firme, pero de repente el camión comenzó a desacelerar, como si una fuerza invisible lo estuviera deteniendo. El panel de control se apagó por completo, dejándome a oscuras dentro de la cabina. Lo único que podía ver era esa luz detrás de mí, pulsando con un ritmo extraño, como si marcara el paso del tiempo. De repente, un destello cegador llenó todo el interior del tráiler. Cerré los ojos instintivamente, pero incluso con los párpados cerrados podía sentir la intensidad de esa luz. Fue entonces que escuché algo más. No era el zumbido, era un murmullo, voces susurrando palabras que no entendía. No sé si era mi mente jugando trucos o si realmente alguien o algo estaba tratando de comunicarse conmigo. Cuando la luz se apagó, la carretera volvió a ser lo que era. El camión respondió nuevamente y pude acelerar. Mi corazón latía tan rápido que sentía que se me iba a salir del pecho, pero no me detuve. Manejé sin mirar atrás, sin importarme lo que pudiera aparecer en los espejos. No recuerdo cuánto tiempo pasó, pero cuando finalmente vi las luces de un pequeño caserío al final de la carretera, sentí un alivio inmenso. Me detuve en la primera estación de servicio que encontré, bajé del tráiler y me apoyé contra la cabina, tratando de recuperar el aliento. Una cosa era segura. Lo que sea que había pasado en esa carretera, lo que sea que había visto, no era algo de este mundo. El motor seguía encendido y yo permanecía fuera del tráiler, respirando el aire húmedo de la madrugada. Sentía las piernas débiles, como si me hubieran drenado la energía. Intenté convencerme de que todo lo que había pasado era producto del cansancio, pero en el fondo sabía que no era así. Había algo en mi cabeza, como un eco persistente, un zumbido que no se iba. Decidí entrar a la tienda de la gasolinera. Necesitaba un café o algo que me ayudara a aclarar las ideas. El encargado era un hombre joven, con una gorra que le cubría casi todo el rostro, y apenas levantó la mirada cuando entré. Caminé hasta el mostrador con pasos torpes, sintiéndome como si estuviera fuera de mi propio cuerpo. ¿Todo bien, jefe?, me preguntó mientras llenaba un vaso de café. Asentí con la cabeza, aunque sabía que mi expresión decía lo contrario. ¿Vienes de Mil Cumbres?, añadió, con un tono que me hizo levantar la mirada. Sí, respondí, intentando sonar casual. ¿Viste algo raro? Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría.
No era la primera vez que cruzaba esa carretera, pero nunca antes alguien me había hecho esa pregunta. Lo miré fijamente, tratando de descifrar si me estaba tomando el pelo, pero su rostro era serio. ¿Por qué lo dices?, pregunté, intentando no sonar demasiado alterado. Esas cosas que pasan allá, luces, ruidos, gente que dice que pierde el tiempo, se encogió de hombros mientras me entregaba el vaso. Aquí llegan varios conductores con historias raras. No eres el primero. No supe qué responder. Tomé el café y me senté en una de las mesas al fondo de la tienda. Mis manos temblaban ligeramente mientras bebía y mi mente seguía reproduciendo la escena de las luces y el zumbido. ¿Cuántos más habían pasado por lo mismo? ¿Qué estaba sucediendo realmente en ese lugar? Cuando regresé al tráiler, algo llamó mi atención. Había una marca en el parabrisas, justo en el centro, como si alguien hubiera dibujado un símbolo con un dedo. Era un círculo con líneas en espiral que se cruzaban en el centro, algo que no reconocía, pero que de alguna manera me provocaba un escalofrío. Lo limpié con la mano, pensando que sería algo de la neblina, pero no se borró. Pasé un trapo húmedo, pero la marca seguía ahí, como si estuviera grabada en el cristal. Era la prueba de que lo que había pasado no había sido un sueño ni una alucinación. Decidí no quedarme más tiempo en ese lugar. Manejé hasta que el sol empezó a salir, iluminando las montañas a mi alrededor. Finalmente llegué a Lázaro Cárdenas y descargué la mercancía, pero no dije nada a los encargados de la bodega. ¿Qué les iba a contar? ¿Que había visto luces que me seguían y un símbolo grabado en mi tráiler? Nadie me habría creído. Cuando terminé, me detuve en un pequeño restaurante a desayunar antes de emprender el camino de regreso. No había dormido en toda la noche, pero sentía que si cerraba los ojos, volvería a escuchar el zumbido o a ver esas luces persiguiéndome. Mientras bebía un café negro, un anciano que estaba sentado en una mesa cercana me observó fijamente. Me incomodó tanto que estuve a punto de decirle algo, pero él se levantó y se acercó sin pedir permiso. ¿Viste las luces?, me preguntó, sin rodeos. No supe qué responder. Solo lo miré, paralizado, mientras él tomaba una silla y se sentaba frente a mí como si nos conociéramos de toda la vida. No eres el primero, y no serás el último, continuó, inclinándose hacia mí. Pero ten cuidado, porque esas cosas nunca se van del todo. Se levantó antes de que pudiera decir algo, pagó su cuenta y salió del lugar. Me quedé ahí, helado, mirando cómo el café en mi taza se enfriaba lentamente. De regreso al tráiler, no podía sacarme de la cabeza las palabras del anciano en el restaurante. ¿Qué sabía él sobre lo que me había pasado? ¿Era una coincidencia o había visto algo similar? Encendí el motor, decidido a dejar todo eso atrás, pero en el fondo sabía que no sería tan fácil. Tomé una ruta diferente para evitar 1000 cumbres. Aunque esto significaba un desvío más largo, prefería perder tiempo que volver a pasar por esa carretera. Mientras avanzaba, noté algo extraño en la cabina. Había una especie de olor metálico, como si alguien hubiera derramado sangre oxidada o aceite viejo. Busqué la fuente, revisando los compartimentos y el suelo, pero no encontré nada. Intenté no prestarle atención y continué el viaje. La radio estaba encendida, sintonizada en una estación local que apenas se escuchaba por la interferencia. Entre el ruido estático y las canciones de banda, me pareció escuchar algo, una voz, o más bien un murmullo, como si alguien estuviera hablando en un idioma que no entendía. Apagué la radio de inmediato, sintiendo un nudo en el estómago. Pasaron un par de horas antes de que me detuviera en una gasolinera para cargar combustible. Mientras el encargado llenaba el tanque, aproveché para revisar el tráiler.
Al caminar hacia la parte trasera sentí que algo estaba mal. Las puertas del compartimento de carga estaban ligeramente abiertas, aunque recordaba perfectamente haberlas cerrado con candado antes de salir. Mi corazón se aceleró mientras inspeccionaba la zona. El candado estaba intacto, pero las puertas habían sido forzadas desde adentro, como si algo hubiera empujado para salir. Abrí lentamente, esperando encontrar el cargamento desordenado, pero todo estaba en su lugar, excepto por una cosa. En el centro del compartimento, entre las cajas de frutas, había un pequeño objeto que no reconocí de inmediato. Era un cilindro metálico, del tamaño de una botella de agua, con inscripciones extrañas grabadas en su superficie. Lo tomé con cuidado, sintiendo el material frío y pesado en mis manos. No había forma de que eso perteneciera al cargamento original. Mi primer instinto fue dejarlo ahí, pero algo en mi interior me decía que debía llevármelo. Lo envolví en un trapo y lo guardé en la cabina, decidido a inspeccionarlo más tarde. Sin embargo, mientras regresaba al volante, noté que el zumbido había vuelto, esta vez más suave, como un eco lejano que parecía provenir del objeto. El resto del viaje fue una tortura. Por más que intentaba concentrarme, el zumbido persistía, envolviéndome como una niebla invisible. Cuando finalmente llegué a mi destino, me estacioné en un área desierta y apagué el motor. Saqué el cilindro de su envoltorio y lo examiné más de cerca. Las inscripciones parecían un idioma, pero no era nada que reconociera. De repente, el zumbido aumentó en intensidad y el cilindro comenzó a emitir una luz tenue, pulsante. Fue en ese momento que sentí algo en mi cabeza, como un pensamiento que no era mío, una idea que alguien o algo estaba intentando transmitir. Regresa. Esa palabra resonó en mi mente como un eco interminable, llenándome de un miedo que nunca había sentido antes. Cerré los ojos con fuerza, tratando de bloquearlo, pero la sensación no desaparecía. Cuando finalmente lo dejé caer sobre el asiento del copiloto, el zumbido cesó y todo quedó en silencio. Miré a mi alrededor, esperando que algo más sucediera, pero no pasó nada. La tranquilidad del momento fue más aterradora que el caos. Sabía que lo que estaba viviendo no era normal. Algo había sido colocado en mi camión, algo que no debía estar ahí, y lo peor es que, aunque intentara huir, sentía que no había escapatoria. El zumbido regresó con fuerza esa noche. Ya había estacionado el tráiler en un área de descanso, lejos de las luces de la ciudad, con la intención de dormir unas horas antes de continuar, pero la tranquilidad no duró mucho. Desperté de golpe cuando una ráfaga de aire frío invadió la cabina. El cilindro, que había dejado sobre el asiento del copiloto, estaba ahora en el suelo, emitiendo una luz pulsante que llenaba el interior con un brillo blanco azulado. Sentí mi pecho apretarse, como si algo invisible estuviera drenándome la energía. De repente, una sombra cruzó por la ventana del conductor. Mi instinto fue agarrar la navaja que siempre llevaba en la guantera, pero sabía que no serviría contra lo que estaba allá afuera. Me quedé inmóvil, con el cilindro pulsando a mi lado, mientras escuchaba pasos ligeros rodeando el tráiler. El primer golpe resonó contra la puerta de la cabina, un impacto seco que hizo temblar el metal. Luego otro, y otro más, cada vez más insistentes, como si alguien o algo estuviera tratando de entrar. Miré por el espejo lateral y allí estaban, dos figuras altas, delgadas, con extremidades demasiado largas para ser humanas. Sus cuerpos eran de un color pálido, casi traslúcido, y sus ojos brillaban con el mismo tono azulado que el cilindro. El pánico me paralizó. Intenté encender el motor para largarme de ahí, pero no respondió.
El panel de control estaba muerto, igual que la radio. Las figuras se movían con una fluidez antinatural, casi como si flotaran en lugar de caminar. Una de ellas se acercó a la ventana del conductor y fue entonces que la vi de cerca. No tenía boca, pero sentí claramente una voz en mi cabeza. No eran palabras, sino imágenes, fragmentos de algo que no podía comprender. Un cielo oscuro lleno de luces que giraban en espiral, una tierra estéril bajo un sol extraño, y algo más, algo enterrado bajo un manto de niebla espesa. La figura extendió una mano hacia el cristal, y aunque no lo tocó, sentí el impacto de su presencia. El aire se volvió pesado, casi insoportable, y mi visión comenzó a oscurecerse. Antes de perder el conocimiento, escuché una última palabra resonando en mi mente. Recuerda. Cuando desperté, el cilindro ya no estaba. La cabina estaba en silencio, y el motor encendió al primer intento, como si nada hubiera pasado. Salí del área de descanso a toda prisa, sin mirar atrás, con las manos aún temblando y una sensación de vacío en el pecho. Pero mientras manejaba, algo más llamó mi atención. En el retrovisor noté que había una nueva marca en el parabrisas, idéntica al símbolo que había encontrado antes en la carga. Esta vez no intenté borrarlo. Sabía que lo que me había pasado no era un simple encuentro. Algo me había elegido, y aunque había logrado escapar, tenía la sensación de que no sería la última vez que vería esas luces o esas figuras. Volví a casa 2 días después, exhausto y con la mente llena de preguntas que no quería hacerme. Intenté seguir con mi vida, convencido de que el tiempo me ayudaría a olvidar lo que había pasado. Pero incluso en la comodidad de mi hogar, la sensación de ser observado no desapareció. No me atreví a contarle a nadie lo que había vivido, ni siquiera a mi esposa. ¿Qué podría decirle? Que unas luces me habían seguido en la carretera y que había visto algo que no era humano. Sabía que nadie me creería, y en el fondo, yo mismo dudaba de mi cordura. Sin embargo, las marcas comenzaron a aparecer. Primero fue el símbolo en el parabrisas del tráiler. Pensé que desaparecería con el tiempo, pero al contrario parecía hacerse más visible, como si se estuviera grabando en el cristal. Luego comenzaron las pesadillas. Cada noche soñaba con las luces, con el zumbido que hacía vibrar mis huesos y con las figuras pálidas que me miraban desde la oscuridad. En esos sueños, siempre me encontraba de pie en un lugar desconocido, rodeado de niebla y un cielo que no era el nuestro. A veces podía escuchar sus voces, no hablando, sino transmitiéndome ideas, imágenes de lugares y cosas que no podía comprender. Una madrugada, desperté empapado en sudor y con un dolor punzante en la base del cuello. Al mirarme en el espejo, vi algo que me dejó helado. El mismo símbolo del parabrisas estaba marcado en mi piel, como si lo hubieran grabado con fuego. Decidí regresar a 1000 Cumbres. No sabía exactamente por qué, pero sentía que tenía que hacerlo. Tal vez para buscar respuestas, tal vez para enfrentar lo que fuera que me había marcado. Volví a tomar la misma ruta, esta vez sin carga y con una mezcla de miedo y determinación en el pecho. Cuando llegué a la carretera del silencio, la niebla parecía más densa que nunca. Sentí el zumbido antes de ver las luces y supe que me estaban esperando. Las vi aparecer entre los árboles, moviéndose con la misma fluidez inquietante que aquella noche. Me detuve en medio de la carretera, apagué el motor y esperé. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando las luces se acercaron lo suficiente como para envolver la cabina, sentí la misma presión en el pecho, la misma sensación de que estaban tratando de comunicarse conmigo. Esta vez no me resistí. Cerré los ojos y me dejé llevar por la luz.
No recuerdo lo que pasó después. Solo sé que desperté en mi cama, en casa, como si nada hubiera pasado, pero algo había cambiado. Las pesadillas se detuvieron y el símbolo en mi cuello había desaparecido. Sin embargo, cada vez que paso frente a un espejo, tengo la sensación de que alguien o algo me observa desde el otro lado. No sé si fui elegido, marcado o simplemente una víctima más de ese lugar, pero una cosa es segura: lo que sea que hay en Mil Cumbres no pertenece a este mundo y no creo que se detenga conmigo.